Hola a todos, estoy aquí de nuevo con un nuevo vídeo de mi canal de YouTube que durante los próximos meses quiero volver a reactivar. Y hoy os voy a hablar de un tema relacionado con la escritura, por supuesto, la escritura terapéutica, uno de los temas que más me encantan y que también tiene relación pues con mis campos que son la psicología y el coaching. Ya sabéis que yo uno siempre psicología, coaching y con la escritura, ¿no? Pues hoy voy a hablar de libros epistolares. A mí el tema de las cartas me encanta. Los que me seguís igual por Instagram ya habéis visto que siempre suelo hablar mucho de cartas, incluso tengo un programa de escritura de cartas también de coaching. Ya sabéis que soy psicóloga clínica y que estoy muy especializada en escritura terapéutica y que es una de las herramientas que utilizo mucho en mis sesiones. Y me gustaría aquí dar unas pinceladas también en este vídeo de hoy de cómo la escritura de cartas en concreto me ha transformado a mí. Pero antes querría también hacer hincapié en una definición muy casera, digamos, que comparto con una de mis mejores amigas, con la que nos intercambiamos cartas y postales desde hace muchos años. Ella, una vez cuando hablamos sobre este tema, me dijo que para ella escribir una carta es como si hablaras con otra persona, porque evidentemente el emisor, pues bueno, el receptor es otra persona, pero como si te hablaras a ti misma. Es cierto que no es lo mismo cuando mantenemos diálogos con nosotros mismos de manera mental o incluso a veces cuando podemos hablar un poco a solas con nosotros mismos, lo que nos decimos, lo que pensamos, lo que nos está en nuestra cabeza, que cuando escribimos. Cuando escribimos, procesamos la información de otra manera y la estructuramos. Escribir, aunque te estés dirigiendo a otra persona, va a ayudar a que estructures tus ideas, tus pensamientos, tus emociones, todo de otra manera en tu cabeza. Aquí me gustaría también que os hicierais la pregunta, ¿estáis escribiendo cartas a alguien? Quizás no cartas manuales, pero sí que estáis escribiendo quizás emails. Conozco varias personas que también se intercambian emails, ¿no? Y si no lo hacéis, os recordad cuándo fue la última vez que lo hicisteis, que escribisteis una carta o una postal. Es muy bonito también el sentimiento cuando estás en una ciudad nueva o en un pueblo o estás visitando algo, tampoco tiene que ser muy lejos, que te acuerdes de alguien y le envíes unas líneas, ¿no? Con esa postal desde este sitio, con una reflexión, con unas palabras de cariño. Hace que tengas unos lazos con esa persona también, ¿no? Que desde cualquier lugar del mundo pues puedas enviarle esa postal, ¿no? Que te has acordado de esa persona y quieres compartir algo con esa persona. Bien, pues, ¿qué pasa con el tema de las correspondencias? Yo empecé a escribir cartas desde muy pequeña. ¿Por qué? Porque mi familia, aunque yo vivo en Barcelona, la tengo repartida tanto en el norte de España como en el sur, en Málaga. Y yo pasaba veranos largos con mi abuela de Málaga y luego, ¿qué pasa? Que ya desde muy pequeña, pues ya desde los 7, 8, 9 años, cuando nos volvíamos a Barcelona, a mí me gustaba mucho escribirle cartas a mi abuela. Y yo sé que ella además las recibía pues con mucho cariño, ¿no? También íbamos haciendo amigos, porque claro, los veranos que pasábamos allí compartíamos pues muchas tardes con amigos, piscinas, meriendas, excursiones. Cuando volvíamos otra vez a Barcelona, manteníamos correspondencia con esos amigos, nos contábamos cosas, ¿no? Hasta que volvíamos a ir, a veces en Semana Santa o a veces en verano. Todos esos amigos que vivían fuera de mi ciudad, pues bueno, establecí unos lazos con ellos a través de la correspondencia. Y de alguna manera, pues muy intuitiva también, empecé como a escribirme cartas a mí misma, ¿no? Ya desde bien pequeña. Y esto me ayudó mucho a veces cuando tenía algún problema, que todos hemos tenido pues algún problema en el colegio o con alguna amiga que, bueno, pues que nos peleábamos y decidía ir con otro grupo de personas o con algún profesor que no nos comprendía o con dificultades que teníamos con algunas asignaturas o con pequeñas frustraciones que surgían a lo largo de la vida. Yo me escribía cartas a mí misma, cartas que no un diario, que es diferente, de diarios hablaré otro día, pero sí que me escribía cartas a mí misma como explicando un poco, intentando explicarme qué es lo que había pasado y todo este tipo de proceso. A mí las cartas me di cuenta mucho más tarde que me ayudaban mucho a estructurarme, a tomar un poquito de perspectiva de lo que me estaba pasando, a poner las cosas en contexto, a entender un poco quizás más y a, bueno, pues empezar a entender emociones, ¿no? Y también me surgían soluciones al respecto, ¿no? ¿Qué podía hacer con respecto a la frustración que sentía pues, por haber perdido una amistad en el colegio, por habernos peleado y no saber cómo gestionarlo para retomarla o simplemente aceptar que ya no la íbamos a retomar, ¿no? Por cosas que habían pasado. Creo que escribir cartas también es un gran ejercicio de sinceridad con uno mismo
Y por eso siempre lo recomiendo y a lo largo de mi vida pues lo he ido desarrollando ya desde esta infancia que os explico ahora a modo de un poco de historia personal, la adolescencia y ya pues en la más edad adulta. Siempre recomiendo, aunque he mencionado lo de escribir a ordenador, emails, que escribáis a mano. ¿Por qué? En mis cursos de escritura terapéutica lo explico con más detalle, pero sí que es cierto que cuando escribimos a mano se produce de alguna manera una conexión un poquito, hay unos milisegundos, ¿no? Que es más lenta la conexión entre nuestras dos partes cerebrales que están más conectadas con la emoción y con la parte más racional, ¿no? Entonces, al conectarse de otra manera, lo que plasmamos en el papel a la hora de escribir sale de otra manera, como más completo, más cuajado. No hablamos solamente de hechos ni solo de emociones, lo que hacemos es un poco mezclarlo todo y sale procesado de una manera que nos sirve más. Y hoy sí que ya quiero daros unas recomendaciones de libros de cartas. Libros de cartas, digamos, auténticas, entre comillas, porque a mí me da mucha pena pensar, ¿no? Que como ya no nos escribimos cartas como antes, porque bueno, ya tenemos pues los emails, tenemos también, por supuesto, pues las nuevas tecnologías, los teléfonos, tenemos WhatsApp, incluso ya no solamente son mensajes escritos, sino que pueden ser mensajes de voz e incluso de vídeo en WhatsApp, ¿no? Entonces todo esto que a mí me encanta, por otro lado, me da pena perder un poco pues todo esto que veréis ahora, ¿no? Y supongo que quizás estaréis de acuerdo conmigo en lo que las cartas nos han traído al presente y que es un regalo que podamos leerlas. Mi primera recomendación es este libro de Cartas a Theo de Vincent Van Gogh, del célebre pintor. Durante años estuvo carteando con su hermano, Theodorus. Ellos tenían una relación muy especial. Theodorus le comprendía muy bien. Vincent tenía pues, bueno, una personalidad, digamos, bastante compleja. Era una persona muy introvertida que sabía que pese a todo algún día su arte valdría la pena, ¿no? Aunque si conocéis un poco la historia de Vincent sabéis que murió pobre, que fue muy pobre, que su hermano le ayudó mucho. Y en este libro en el que se han recopilado todas las cartas, la correspondencia entre los dos, entre 1853 y 1890, gracias a la mujer de Theodorus, una vez enviudó, pues recopiló todas estas cartas en la medida de lo posible, al igual que recopiló toda la obra pictórica de Vincent, y gracias a ella podemos leer esta maravilla de libro en el que Vincent nos va explicando sus sentimientos, nos va explicando qué tiene pensado pintar, vemos cómo le hace también a su hermano partícipe de todo su proceso creativo y podemos entender su mundo también. Bueno, y además en las cartas hay incluso esbozos, hay unos pequeños dibujitos que le enviaba a su hermano, ¿no? Explicándole todo lo que iba a pintar y todo esto. Bueno, es una maravilla, es uno de estos libros que puedes llevar siempre a cualquier viaje y deleitarte con ello, ¿no? Pues si no hubiese existido toda esa correspondencia entre los dos recuperada y pudiéramos leerla, ¿cuánto nos hubiéramos perdido? Otro de mis libros de cartas preferidos de todos los tiempos es Cartas a Gala. Aquí se recogen también desde 1924 al 48 la correspondencia entre Gala Dalí y su exmarido Paul Éluard. Paul Éluard fue un poeta francés con el que Gala tuvo una hija. Y bueno, pues ellos rompieron cuando Gala conoció a Dalí y decidió pues iniciar una relación con el pintor. Sin embargo, bueno, rompieron como matrimonio y les unía una hija, pero durante muchos años estuvieron carteándose. Paul Éluard después volvió a casarse con Nush, bueno, siguió en el mundo de los surrealistas, pero cuando ves todas esas cartas, este libro contiene sobre todo cartas de Paul a ella, de Gala a Paul, se han recuperado muy poquitas, pero ves un poco ese lazo de unión que les mantuvo unidos pues, durante toda la vida, más allá de lo que les pasara, ¿no? Y te hace plantearte muchas preguntas en cuanto a las relaciones personales. Aquí he recopilado, bueno, he puesto una frase, ¿no? Que dijo, le escribió Paul a Gala: espero, estoy seguro, que al igual que yo piensas que debemos evitar dejar tras nosotros trazos de nuestra vida íntima. Con estas palabras que escribió en el 46, Paul lo que le insinuaba a Gala era que esperaba que destruyera estas cartas, ¿no? Porque son cartas muy íntimas en las que realmente se desnuda Paul a todos los niveles. Bueno, es un poco, bueno, fue un poco una traición de Gala, evidentemente, porque Gala, bueno, era una mujer para mí excepcional, muy adelantada a su tiempo, y estoy segura de que ella intuyó que este material no se podía destruir, ¿no?
Así que otra de mis recomendaciones aquí. Otra, que esta es muy popular, seguro que la conocéis, son Cartas a un joven poeta de Rilke. Rilke escribió a un alumno que tenía, a Franz Xavier Capus, entre 1903 y 1906, unas cartas desde muchos diversos lugares, ¿no? Estas cartas pues se recogen muy poquitas, ¿no? Es un libro pequeño en el que también nos muestra también todo su universo mental, sentimental, y cómo veía también la vida y cómo le recomendaba a este alumno joven suyo, novato, cómo debía relacionarse con la escritura, ¿no? Y pues un poco toda su filosofía de vida y lo que Rilke había aprendido, con una sensibilidad maravillosa. Es un libro súper bonito y, por supuesto, ¿no? Pues menos mal que se recogieron también estas cartas y que han podido llegar este maravilloso tesoro hacia nosotros. Otra recomendación también, este sí que es un libro bastante extenso, porque recoge correspondencia desde el 44 hasta el 59 entre Albert Camus y María Casares. Albert Camus ya le conoceréis, es un célebre escritor, ¿no? Que escribió El extranjero, que es un libro, pues quizás su obra más conocida. Y María Casares pues era una actriz, la veis aquí en la portada del libro. Ellos se conocieron en casa pues de un amigo común. Ella era muy jovencita, tenía 21 años. Y bueno, ese mismo año también Albert había publicado El extranjero, este libro al que os he hecho referencia. Él ya estaba casado con Francine, después tuvo hijos también con ella. Y en ese tiempo que la conoció, él vivía solo en París. Se conocieron y aunque él nunca se divorció y mantuvo pues, bueno, su matrimonio y fue pues, un buen padre para sus hijas, mantuvo durante muchos años una historia increíble de amor con María Casares. Estas cartas se han podido recoger gracias a que una hija de Albert, superando quizás un poco pues, lo que puede suponer para un hijo, ¿no? Tener todas esas cartas en tu mano y saber un poco que tu padre estuvo también muy enamorado de otra mujer, ¿no? Que mantuvo su matrimonio y lo respeta, ha hecho un gran ejercicio, un trabajo personal de decir, no, estas cartas, pese a todo, se tienen que conocer. Vi un vídeo de ella, de la hija, explicándolo, ¿no? Con todo este material en mis manos no puedo hacer otra cosa que exponerlo al mundo, porque son cartas maravillosas entre los dos. Así que también os lo recomiendo muchísimo, ¿no? Creo que cuando leemos estas cartas hay muchas personas que tachan un poco de ser curiosos, ¿no? O de incluso de morbo, ¿no? De qué se podían decir, pues por ejemplo, Paul Eluard y Gala o Albert Camus y María Casares, pero es que también nos dan muchísima información sobre los universos interiores de personas que han sido excepcionales. No solamente es hurgar, digamos, en sus sentimientos, es comprender el alma humana de personas que han hecho cosas muy importantes y a mí me parece que nos pueden enseñar muchísimo, ¿no? Y que nos pueden hacer reflexionar también mucho sobre lo que supone este diálogo que os comentaba de escribir cartas. Y por último, pues tengo que recomendar también un libro que yo he escrito de cartas, que es este, al que le he titulado El arte de dar la espalda, perdón. Este libro está en Amazon, se puede conseguir tanto en papel como en formato Kindle, pero yo recomiendo siempre más en papel. ¿Por qué? Porque yo en este libro he dejado también algunos huequitos para ir escribiendo después de todas estas cartas. Yo este libro lo escribí después de también pues, una época de mi vida que fue bastante complicada, en la que estuve haciendo una evolución, transformando mi vida y cerrando una etapa, ¿no? Laboral. En este momento yo mantuve una correspondencia con una amiga, lo hice desde varios lugares, en el que le explicaba un poco todo este proceso y también le ponía muchas preguntas, porque eso es lo que yo quiero plantear en el libro, ¿no? A través de estas cartas a una amiga, que podría ser cualquiera. Preguntas que te hagan saber si estás en el lugar correcto, si quieres seguir haciendo las cosas de la misma manera, con las mismas personas, o si necesitas un cambio. Al final de este libro, con todas las cartas y con todas las preguntas y los ejercicios que planteo, te tiene que llevar a darte cuenta, a tomar conciencia de si estás bien donde quieres estar o necesitas moverte. Yo utilizaba mucho una metáfora, ¿no? Para hablar un poco de todo este cambio, que es que, bueno, a veces no nos queda más remedio que admitir que los zapatos que llevamos puestos pueden ser muy bonitos, pueden ser de mucha calidad, los hemos llevado puestos durante mucho tiempo, nos han ayudado a llegar a donde queremos, pero llega un momento en que en esos zapatos ya no sirven para que sigas caminando o transitando por donde debes hacerlo.
es importante darse cuenta de que necesitas un cambio y no tenerle miedo al cambio, porque el cambio se puede estructurar desde la calma, se puede planear, pero es muy importante tomar conciencia de que ya te aprietan los zapatos, que con esos zapatos no puedes seguir transitando hacia donde necesitas para crecer, para evolucionar, para hacerte mayor. Así que podemos trazar juntos también un plan a través del coaching, ¿no? De aquí nació también luego mi programa de las 7 cartas generativas de cambio, en el que yo he utilizado, pues bueno, está basada en la psicología, todo lo que he aprendido del coaching y por supuesto, pues en la escritura, ¿no? Si conocéis un poco el coaching, sabéis que está basado en, pues en el método Grow, ¿no? Que es un poquito como digamos el paradigma que siempre estudiamos, ¿no? El Grow tiene 4 etapas, ¿no? Que es, bueno, una es tener una meta, un objetivo, la siguiente sería ponernos en la realidad, después también ver qué opciones tenemos y qué obstáculos, y después también tiene que estar aquí en medio de todo este proceso la voluntad, ¿no? Y ahí pues trazar un plan de acción. Yo conozco muy bien este método, pero lo he, digamos, perfeccionado según mi punto de vista con 3 pasos más. Lo he completado de esta forma, es todo un método Grow y de aquí me surgen las 7 cartas generativas de cambio. Este programa se puede realizar en 7 semanas, lo podemos hacer de manera individual y lo podemos hacer también de manera grupal. Y durante 7 semanas vamos a ver un poco en qué punto estás, ver un poquito de poner cuál es ese objetivo, objetivos, bueno, pues todo lo que son obstáculos, qué podemos hacer, iniciativas, explorar y trazar un plan de acción. Todo esto se puede hacer desde la calma. El hacerlo a través de la escritura de cartas funciona muy bien. ¿Por qué? Porque hacemos secuencias. Todos sabemos que cuando tienes ante ti algo que te parece muy grande, que lo ves como un problema y que no sabes cómo abordarlo, una estrategia muy inteligente es hacerlo, digamos, pequeños trocitos e ir poco a poco abordando todos estos pequeños trocitos, ¿no? Porque todo de golpe es grande. Pues esto es lo que podemos hacer con las cartas, digamos, hacer el asunto pequeños trocitos e ir en secuencias haciendo el asunto más manejable. Hacerlo de esta manera nos va a hacer que lo hagamos de una manera pausada, que podamos tomar perspectiva. Veremos que hay planificación y sobre todo lo que hace la escritura de cartas es que seamos sinceros con nosotros mismos y que tengamos un sentimiento de compromiso mayor que si solamente lo verbalizamos. La escritura nos lleva a eso. Bien, yo este programa lo abro en grupos solamente 2 veces al año, lo podéis hacer también de manera individual y siempre recomiendo pues eso, pues escribir, pero sobre todo las cartas me apasionan para poder llegar al bienestar, ¿no? Para conseguir pues avanzar, no quedarnos estáticos donde ya no estamos aprendiendo nada, donde ya no somos queridos, valorados, donde sentimos que ya no podemos aportar y donde no podemos aprender. Bueno, espero que os haya gustado estas recomendaciones. Si tenéis alguna más, me la podéis dejar en comentarios, estaré encantada. Y si queréis contactar conmigo porque tenéis interés por el programa de escritura de cartas, también podéis contactar conmigo a través de Instagram, que siempre estoy activa, o desde mi email, que lo dejaré también en los comentarios. Gracias y hasta el próximo vídeo.